¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Aquí Leviatán. Debido a la excelente respuesta que tuvimos en el video anterior en el que hablamos sobre las tijeras, en esta ocasión, como se los prometí, voy a continuar con algunas otras piezas. Ahora sí, en esta ocasión me gustaría continuar hablando de los cuadros. Vamos a retomar algunos conceptos que estuvimos manejando en el video anterior, así que para que no te sientas tan confundido, lo recomendable es que lo veas. Y si no, pues de cualquier manera no es algo tan complejo como para que sea necesario que hayas visto el video anterior. Así que sin más, vámonos dando. Este tipo de videos va enfocado a que entiendas cómo es un cuadro, qué medidas tiene, qué componentes tiene y para qué sirve cada uno de ellos. Para que en caso de que quieras sentirte más cómodo con algunos trucos de los que hagas o el estilo que tengas de darle, pues ya sepas por dónde buscarle. Bien suelen decir que el que es perico donde quiera es verde. Te tienen toda la razón. Pero pues qué mejor que escoger un cuadro o algunos componentes que te ayuden a resaltar tu verdosidad. Así que, como dicen, primero lo primero. Vamos conociendo entonces cómo se llama cada uno de los tubos que conforman el marco o el cuadro. La parte frontal del cuadro se compone de tres tubos, que uno es el top tube o tubo superior, y la forma en que se mide estas pulgadas se va desde el centro del tubo del asiento hasta el centro del telescopio. El head tube o el telescopio, que es la parte donde va la tijera, y el down tube o tubo inferior, que va desde el telescopio hasta el mid. Los otros tubos importantes de la parte trasera del cuadro es el chainstays o brazos del cuadro, también el tubo del asiento, el mid, que es el tubo donde van los valeros, o el centro, y por último el seat stays, que es del tubo del asiento a la parte trasera donde va la masa. Como iremos viendo, cada uno de estos tubos tiene medidas específicas que se complementan también con el ángulo que forman con alguno de los otros tubos. El primero de estos ángulos es el tubo de telescopio o el head tube angle. Este ángulo hace referencia a cuando la bicicleta ya se encuentra totalmente armada, el ángulo que se obtiene a partir de una línea vertical y con la inclinación que se tiene hacia atrás, el ángulo del telescopio. Otro ángulo que existe es el ángulo del tubo del asiento, que es básicamente lo mismo, pero en lugar de tomar el telescopio, nos tomamos la parte trasera, que es donde va el asiento. Y por último, la medida del bottom bracket height, o la altura del centro, que va desde el ras del suelo, como les comento, ya con la bicicleta ya armada, hasta el centro del tubo del mid. Hasta este momento pudiera parecer que son muchos tubos los que se tuvieran que considerar, pero realmente son solo un par de ellos los que se consideran o que se deben tomar en cuenta al momento de escoger algún cuadro. El principal de ellos, como todos lo sabemos, es el top tube o el tubo superior. Este tubo hace referencia a la estatura del rider, ya que no va a ser lo mismo o no se va a sentir igual si un rider que mide 1,60 m con un cuadro 20.75 que un rider que mida 1,90 m, 2 metros con ese mismo cuadro. No va a sentirse para nada igual. Lo recomendable es siempre que de acuerdo a tu altura vayas seleccionando tu cuadro adecuado, así como de tu talla, así como que tiene en esta tabla. Como vemos, aquí no es muy complicado, solamente necesitas saber cuál es tu estatura y si ya has usado algún cuadro de alguna medida, saber cómo lo sentiste. Si lo sentiste muy corto, si lo sentiste muy largo, ya pueden ir variando. La otra medida a considerar, como les comentaba, es el chainstays, que son las patas de la cadena o los brazos de la cadena, no sé cómo le quieran llamar. Y aquí, como les comentaba en el video anterior de las tijeras, que entre más cerca esté el eje del cuerpo o más lejos pudiera afectar cómo se siente su estabilidad, aplica lo mismo pero en la parte de atrás. Por lo que un cuadro con unas patas largas, por ejemplo unas patas de 14-25, que suelen venir cuadros enfocados al dirt, eso es muchísimo más estable, a diferencia de un cuadro más enfocado a calle que pudiera ser un 12.5, corríjanme si me equivoco, que es de los cuadros más cortos que pueda haber. Un cuadro con las patas largas es mucho más estable para estarte paseando en algunas rampas, en algunos trails, a diferencia de un cuadro de street que no es tan estable, pero es muchísimo más cómodo, por ejemplo, al momento de hacer manuals o algunos giros también. La segunda medida a considerar es el ángulo del telescopio, considerándolo entonces una línea vertical enfrente del cuadro. Dentro de las medidas más comunes van desde 74 grados hasta 76. Esto quiere decir, cuando un ángulo es más recto, es decir, que está más cerca a 90 grados o es más vertical, suele ser, como les comentaba, la situación de la tijera, suele mantener una base estructural más corta y por lo que se hace un poco más inestable, lo cual es un poco más recomendable para street, sobre todo el street más técnico, en lo que se utilizan muchos trucos con los diablos delanteros, como el hanger, el toothpick o incluso por simple nose manuals.
y se mantiene de una manera más vertical, ya que el top tube o el tubo superior siempre mantiene su misma longitud. Por ejemplo, 20-75 va a medir lo mismo independientemente del ángulo del telescopio. Por ejemplo, un ángulo de 76 grados, que sería, bueno, por ponerlo así, a un ángulo de 74 grados, que sería algo más así, eso exagerándolo, claro. Entonces, esos cuadros con ángulos del telescopio de 74 grados lo que hacen es que amplían la base estructural, dando por entonces mayor estabilidad. De igual manera, en ángulos más cercanos a 74 a 70 grados, son los más recomendables para riders que le dan en rampa, ya que con eso, como les comentaba, da mucho más estabilidad. Así que, como les comentaba, teniendo en cuenta estos tres ángulos o estos tres detalles al momento de comprar un cuadro, ya podemos darnos cuenta acerca de cuál es el cuadro que necesitamos. O si vemos un cuadro en oferta, no solamente comprarlo porque es barato, sino porque cumple con las características o necesidades que nosotros tenemos como riders. Pero, como les dije en este video, vamos a aprender a cómo entender un cuadro por completo. Vamos a continuar con los demás tubos, así como las pequeñas diferencias que puede tener entre uno y otro. El siguiente es la altura del telescopio, que puede variar entre 4 y 5 pulgadas. Realmente esta altura solamente se considera cuando, por ejemplo, te gusta usar manubrios muy altos o muy bajos. O en su defecto, por ejemplo, que si quieres utilizar manubrios muy altos, y lo recomendable es comprar un telescopio que tenga, no sé, por ejemplo, más cercano a 5 pulgadas posible. Así no tendrías que poner tantos espaciadores o elevadores en el telescopio, o un poste top load tan alto, sino algo más pequeño. Ya con un cuadro que tenga el tubo del telescopio más cercano a 5 pulgadas, ya se va a mantener esa altura y no vas a necesitar poner tantos. No se vería tan extraña con un cubrepolvos alto y más aparte otros 4 o 5 espaciadores más un top tube, ya no se vería tan extraña. O en su defecto, si te gusta sentir la barra no tan alta, pero tampoco te gustan los manubrios con pantallas en chiquitas, puedes entonces optar por un cuadro que tenga lo alto del telescopio lo más cercano a 4 pulgadas y ya vas a poder utilizar un manubrio con una pantalla un poco más alta sin que lo sientas realmente más alto. Otro de los ángulos que también debemos considerar, ya que afecta totalmente cómo se siente el cuadro por completo, es el ángulo del tubo del asiento o el seat tube angle. Este tipo de ángulo realmente no varía mucho, la gran mayoría de los casos es de 71 grados, aunque había algunos cuadros que suelen venir de 70 o 69. Este ángulo afecta al cuadro, por ejemplo, ya que al ser un ángulo más vertical, como por ejemplo 71 grados, ya estamos acostumbrados a que se mantenga, por ejemplo, 71 grados y 21 pulgadas. A diferencia que si por alguna situación compramos algún cuadro porque es barato o algo por el estilo, que tenga una medida un ángulo no tan recto, no tan vertical, como un 70 grados, como por ejemplo, a mí me pasó con un Cult, un Chase Dehart, mide 70 grados. ¿Qué pasó? En lugar de medir 21 pulgadas así, venía con un ángulo un poco menos recto, recorriéndose un poco hacia atrás, siendo que ese top tube se mantuvo. Así que, aunque sean 20-75 y 13.5 pulgadas de largo respectivamente el top tube y el chainstays, el ángulo del tubo del asiento, a ser un poco más diagonal, lo que hace es que retrae, por decirlo de alguna forma, por lo que hace que un cuadro, por ejemplo, de 21 pulgadas se sienta un poco más corto, por ejemplo, como si fuera de 20.8, o si traes un 20-75 se sienta como un 20.6, un 20.5, algo por el estilo. Como les comento, es muy raro encontrar ese tipo de cuadros, la mayoría son de 71 grados, pero es algo que que sí tenemos que considerar al momento de comprar un cuadro. Otra medida es el stand over height, o se refiere a lo alto del cuadro. Se mide del centro del mid al centro del top tube, y por lo general la medida puede variar entre 6.3 pulgadas hasta 10 pulgadas. ¿En qué varía cada uno de ellos? Por ejemplo, los riders que le dan un estilo de parque así super máquinas, super agresivos, con miles y miles de whips, les es más cómodo que el cuadro sea un poco más bajo. Así ya no tienen que levantar tanto los pies al momento de patear un whip, por ejemplo. Y los cuadros con este tubo un poco más largos suelen ser un poco más cómodos, por ejemplo, al momento de ir pedaleando, al momento de ir sentados. Por ejemplo, algunos riders, sobre todo muchos de mis amigos, están acostumbrados, por ejemplo, cuando hacen un bar spin, a estar sosteniendo el asiento con la parte interna de las rodillas. Así no tendrían que poner un tubo de asiento tan largo para que lo sientan cómodo. Y por último, el bottom bracket height, o lo alto o la altura del centro o del mid, se refiere a qué tan separado está del suelo.
Entre más alto, como pasa la misma situación, el centro de gravedad está un poco más alto, por lo que es un poco más inestable, recomendado para street, y cuando es un poco más bajo es más estable y por lo tanto recomendable para cualquier tipo de rampas. Realmente en este tipo de medida creo que es la que menos varía, ya que el cuadro más bajito que encontré es de 11.5 pulgadas y el más alto es de 11.75, por lo que realmente no hay mucha variedad, y como les comentaba, cualquier detalle es necesario considerarlo al momento de elegir algún cuadro. Como vimos, estos son todos los tubos, todos los ángulos que podemos tomar en cuenta al momento de comprar un cuadro. Como vimos, algunos de ellos son muchos más esenciales, como el top tube, y otros muchísimo menos esenciales, como por ejemplo la medida del down tube, que hasta ahorita no recuerdo haber visto una ficha técnica de un cuadro que indicara cuánto mide el down tube, ya que es por default. Ya la medida que tenga es lo que dé. Y una vez que consideramos el largo del top tube y el ángulo del telescopio, ya lo que dé por default, pues ya, lo que dé, realmente no importa tanto. Pero esto en la vida real, ¿qué significa? Por ejemplo, si checamos un cuadro diseñado totalmente para street, no sé, alguno de los cuadros de We the People, de Sawyer, que está inspirado para darle en su gran mayoría a street, podemos ver que tiene medidas totalmente distintas, por ejemplo, a un Terrible One, un Barcos, que son cuadros básicamente para dirteros. Con esto, al igual que en el video anterior, no se trata de decir qué cuadro o qué medidas tienes que utilizar exclusivamente para darle de cierta manera. Si tú te sientes cómodo usando un cuadro de dirt, por ejemplo, dándolo en la calle, es normal. Si tú te sientes cómodo dándole con un cuadro de calle en rampas, también es bastante normal, ya depende de cómo tú te sientas. Y ya para terminar, vamos a checar algunas características o detalles que tienen algunos cuadros, que son algunos terminados, refuerzos, que suelen incluirse en algunos cuadros. Uno de ellos y el más común que vamos a ver es el butted, no sé cómo se pronuncia, pero se refiere al espesor. Lo podemos encontrar de espesor normal, doble espesor, triple espesor, y lo podemos encontrar en los tubos principales, por ejemplo el top tube y down tube. Esto no se refiere a que todo el tubo de punta a punta sea el doble o triple de espeso, sino que en los extremos suele tener doble o triple de espesor de manera escalonada, como pueden ver en esta imagen. Otra característica que podemos encontrar es el tapers, o que sean tubos cónicos. Como vimos en las tijeras, que los brazos en algunas situaciones suelen ser cónicos, también podemos encontrarlo en algunos tubos del cuadro. De lo más común sería en las patas de los tubos, pero también podemos encontrarlo en cualquier tubo en general. Y como les comentaba, sirven básicamente para reforzar un tubo sin meterle más espesor. Otro concepto que en su momento fue algo innovador, ahora es de lo más común, ya es creo que hasta raro encontrar un cuadro que no tenga, son los gussets o placas de refuerzo. Los podemos encontrar en la unión del telescopio con el top tube o el down tube. Solamente lo incluían en la parte de abajo del down tube. Posteriormente lo incluyeron en la parte superior del top tube. Ahora podemos encontrar algunos cuadros que lo tienen en la parte inferior y superior de ambos tubos. Pero estos sí ya son cuadros que sí están diseñados para la guerra. Y por último, uno de los diseños más recientes, avances que se me hacen bastante chido, es el Investment Cast, o que son extremidades en una sola pieza, la mayoría de las veces en CNC o forjados en una sola pieza. ¿Esto a qué se refiere? Podemos verlo por ejemplo en los dropouts de las patas en algunos cuadros, que se ve que no podemos encontrar soldaduras, que no solamente es una placa con dos tubos, sino que son de una forma que ya parecen hasta moldeados. Lo que hace es que se fabrica esa pieza por completo con algunas extremidades, posteriormente las soldan a los tubos y después los liman. Así que básicamente es esto. Espero que hayas aprendido algo con este video, que te des cuenta si el cuadro que actualmente tienes cumple con todas las características que te gustaría que tuviera, o en su defecto, si estás considerando comprar otro cuadro, cambiarlo, también tener mayor noción acerca de qué es lo que necesitas o en qué detalles te tienes que fijar. Ya para terminar me despido, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que dejes tu like, que compartas, sobre todo si te sirvió de algo y crees que esta información le puede servir a alguien más. Te agradecería muchísimo si lo compartes, te suscribes, nos sigues en nuestras redes sociales, estaré dejando por aquí. De hecho, que te des una vuelta para checar los demás videos que hemos estado subiendo y que seguiremos subiendo. Así que por mi parte es todo, buen día y feliz cierre de año y nos vemos en el siguiente video.